Dios les bendiga, amada Iglesia Templo Santo. Celebramos la aprobación y registro de nuestros protocolos de bioseguridad de nuestra iglesia. Por eso es necesario que usted tenga presente las siguientes medidas y recomendaciones de bioseguridad para asistir y registrarse a nuestros cultos presenciales. Para asistir a nuestra celebración dominical debemos registrar la asistencia haciendo la reserva del cupo a los siguientes números de celular. Los días jueves y viernes en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. o a través de un link que publicaremos por medios digitales. Si vienes con toda tu familia, cada uno de los integrantes debe ser registrado de manera individual. Contaremos con un solo servicio dominical, iniciando a las 8 a.m. y terminando a las 9 a.m. Para ingresar al templo usted debe llegar con 30 minutos de anticipación. Recuerde que el uso del tapabocas es obligatorio. Evite saludar de mano, beso o abrazo. Mantener el distanciamiento físico de 2 metros y mientras esté en la fila de ingreso debe ubicarse en los puntos señalados en el piso. Debe pasar por las zonas de desinfección, donde estarán dispuestos tapetes de desinfección y secado del calzado en las entradas por la diagonal 12 y en la diagonal 13 si usted viene en medio de transporte. Los servidores encargados de la bioseguridad le suministrarán gel antibacterial o alcohol y tomarán su temperatura y le confirmarán si usted está en condiciones de ingresar al auditorio del templo. Luego verificar el registro de asistencia y ellos le indicarán el puesto donde se debe sentar siguiendo las rutas señalizadas en el piso. Recuerde que no puede cambiar de lugar, las sillas se encuentran a distancia de 2 metros, no puede mover las sillas o reservar las sillas a otra persona. Debe mantener el uso del tapabocas durante todo el servicio, no se puede consumir alimentos dentro del recinto. Dentro del auditorio además se dispondrá de otros puntos de desinfección de manos en caso de ser requerido. Las rutas de entrada y de salida están debidamente señalizadas. El saludo será a distancia sin contacto físico. Para depositar sus diezmos y ofrendas voluntarias, al ingresar al templo habrá dispuesto un alfolí y al lado un dispensador de gel respectivamente. Al finalizar el servicio se indicarán las salidas siguiendo las rutas de evacuación. Estas se realizarán por las puertas 1 y 2 de la diagonal 12 y número 3 por la diagonal 3. Recuerda mantener el distanciamiento. No debe detenerse en los pasillos ya que es necesario evacuar rápidamente el auditorio. De ninguna manera se deben realizar aglomeraciones en la parte externa de la iglesia. No olvide registrarse previamente para asistir a nuestras reuniones presenciales y estar atentos a nuestras transmisiones en los canales digitales y redes sociales. Iglesia Templo Santo. Dios le bendiga. Lo esperamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor en nuestra casa. Iglesia Templo Santo. Les amamos en la distancia y los esperamos en el amor del Señor Jesús. Hola hermanos, bendiciones. Vamos a tener este tiempo de alabanza y adoración. Yo te invito ahí donde estás, dispón tu corazón. Para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a
Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a nuestro estudio bíblico en esta noche. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que al oír esta noche esta palabra de Dios, nuestra fe sea fortalecida. El título en esta noche de la enseñanza es El pecado imperdonable, según Mateo 12, 22 al 37. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por habernos dado nuestros alimentos. Gracias, Dios, por habernos librado de peligros en este día. Te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que perdones en cada uno de nosotros todo pecado de pensamiento, de palabras, Señor. Límpianos con tu sangre. Espíritu Santo de Dios, enséñanos en esta noche y ayúdanos a entender esta palabra. En tu nombre, Jesús, reprendo toda fuerza contraria. Cubrimos con tu sangre y que tú seas, Espíritu Santo, nuestro Maestro. Mateo 12, 22 al 37, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, mas por tus palabras serás condenado. Dios nos bendiga a través de la palabra. Antes de iniciar el estudio, vamos al capítulo 3 de Génesis, donde recordamos lo que ocurrió a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando Dios les dio una orden de que podían comer de todo árbol que había en el huerto, pero menos del árbol del bien y del mal, porque al hacerlo ciertamente morirían. Recordamos que hubo una desobediencia y la muerte que hubo fue una muerte espiritual, la separación de Dios, de la presencia de Dios de ellos. Recuerden que ellos hablaban, no sentían vergüenza de que estuvieran desnudos, pero una vez desobedecieron, sus sentidos fueron abiertos y realmente dice la palabra de Dios, ciertamente moriréis. Murieron espiritualmente porque ya no hubo más esa comunicación con el Señor.
Ahora, hermano, ¿por qué traer esto? Porque recordemos que desde allí es todo lo que ocurre en la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, a partir de esa desobediencia, Dios crea un plan de salvación. En Efesios 1:4 usted lo puede leer, donde dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este plan lo encontramos en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el plan que Dios crea lo ejecuta Jesucristo. Y lo encontramos en Gálatas 1, del 3 al 4. Usted lo lee, el versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios crea el plan de salvación para nosotros, nuestro Señor Jesucristo lo ejecuta, y una vez que lo ejecuta, Él encarga al Espíritu Santo de Dios. Lo encontramos en Juan 16:7, donde Él les decía a los discípulos que convendría que Él se fuera, para que el Espíritu Santo, para enviar al Espíritu Santo, el cual dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Así, hermano, que el Señor creó el plan de salvación, Jesucristo lo ejecutó, el Espíritu Santo actualmente quedó encargado, está actualmente, y es el que sigue convenciendo al mundo de pecado, de la obra que Jesucristo hizo, porque el Espíritu Santo habla de lo que Jesucristo hizo, da testimonio de Él y convence al pecador. En Isaías 61 hay una profecía donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y vino para traer, liberar a los cautivos, para sacarlos de las cárceles, para traerle las nuevas del Evangelio. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de Jesús para hacer todas esas obras. Fue el Espíritu Santo de Dios quien hizo sombra sobre María y encarnó a Jesús en el vientre de María. Entonces es a través del Espíritu Santo de Dios que Jesús hizo grandes milagros. Y es el Espíritu Santo de Dios quien sigue hasta el día de hoy liderando la iglesia, dando testimonio de Jesús, de todo lo que Él hizo. Y es en el nombre de Jesús que empieza a operar todos estos milagros. Aquí mismo en Mateo 12:18 encontramos el cumplimiento de esa profecía. Es así que, teniendo bien claro estos pasajes acerca de que Dios creó el plan de salvación, Jesucristo lo cumplió, y el Espíritu Santo hoy sigue trabajando, liberando, sanando, dando testimonio de lo que hizo Jesús. Entonces iniciamos nuestro estudio de hoy. A partir del versículo 22, Mateo 12:22 habla de la blasfemia del Espíritu Santo. Dice que fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego veía y el mudo hablaba. Pero vemos dos reacciones aquí. Unos judíos que conocían de la profecía de que Jesús Mesías venía de la línea de David, cuando vieron esto, que conocían la profecía de que el Espíritu Santo iba a venir sobre Jesús, trayendo estas sanidades, trayendo todo esto, al ver estas sanidades, al ver que el ciego ve y que el mudo habla, ellos lo que les viene a la mente es esta pregunta: ¿será aquel hijo de David? ¿Será aquel que quedó de venir para liberarnos, para sanarnos? Mientras que ellos pensaban así, los fariseos, sin ningún temor, expresaron que Jesús echaba fuera demonios por el príncipe de Belcebú. ¿Quiénes son los fariseos? Es una secta dentro del judaísmo
que se preocupa por su estricta observación a la ley. Se preocupan por todo lo externo, por las apariencias. Los fariseos son enemigos de Cristo. Y si usted lee en Mateo 23:13, usted va a encontrar que Jesús les llamó hipócrita. Yo les recomiendo leer el pasaje de qué manera Jesús los mira a ellos. Ahora miremos qué querían decir ellos cuando dijeron que echaba fuera por Belcebú. Esta palabra Belcebú es de origen caldeo y tiene dos significados. Un primer significado es Señor de las moscas y segundo significado, Dios del excremento. Recordemos que las moscas están donde hay inmundicia, heces fecales, todas esas cosas. Y ellos le dicen a Jesús sin temor, le expresan. Vea como muchas veces no tenemos temor de expresar sin pensar las cosas, sin nada. Y le dicen que este Jesús echa fuera este demonio, echa por el Señor estiércol o por el Señor excremento, por el Señor de la mosca, echa fuera estos demonios. Jesús, al escuchar esa acusación tan grave, tan irreverente, porque recordemos que enemigos de Jesús, Jesús le presenta 3 ejemplos lógicos para demostrarles que él no podía echar fuera demonios por Belcebú. Miremos en el versículo, miremos en la primera parte lógica que el Señor le dice en el versículo 25. La primera razonamiento lógico que Jesús dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Entonces Jesús lógicamente observaba que no tenía ningún sentido para Satanás echar fuera a Satanás. ¿En qué le iba a favorecer Satanás el que Jesús le echara fuera un demonio? Si él lo que quiere es tener a las personas enfermas, cautivas, que se mueran, que se pierdan al infierno. Entonces Jesús le decía eso. Jesús le daba a entender: ustedes no sean tontos, irrazonables. ¿Cómo el diablo me va a ceder lugar a mí, donde él mejor le da lugar a otro demonio para que destruya, para que siga la obra de él? Porque si él me da a mí ese lugar, yo no estoy de acuerdo con él y su reino se va a dividir. Entonces piense en eso, que Satanás es malo, es perverso, pero él no es tonto. Él no va a ceder el lugar a que Jesús libere, porque el objetivo es dañar a la gente. Y la palabra de Dios dice en Juan 10:10, porque el ladrón no viene sino para matar, para robar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces Jesús le hace razones y piensen que Satanás no es bobo, no va a permitir que yo sane a las personas si él las quiere tener enfermas. En el versículo 27 vemos el otro razonamiento. Y es cuando dice: ¿por quién? Si yo echo demonios por Belcebú, si yo echo demonios por ese príncipe del excremento, por ese príncipe de las moscas, entonces si yo lo estoy echando por ellos, ahora yo les pregunto a ustedes: ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ya serán vuestros jueces. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Que en ese tiempo había muchos exorcistas que ellos hacían liberaciones, pero con fórmulas mágicas, con hierbas, pero eso nunca pues era efectivo. Y precisamente ellos se asombraban de que lo que ellos hacían, ellos se lo atribuían a Dios, pero eso no tenía ningún poder. Sucedían, habían liberaciones, habrían cosas, pero no como ellos estaban asombrados. Y por eso Jesús le dice: pero si ellos creían que lo hacían por el dedo de Dios. Y por eso Jesús le dice: entonces si sus hijos están haciendo demonios, están haciendo eso del exorcismo por el dedo de Dios, entonces ¿por quién lo hago yo? Si ustedes lo están haciendo de esta manera, entonces ustedes mismos se están condenando, porque ustedes están viendo que ustedes no lo están haciendo por el que está dentro de mí. Entonces los jueces serán ustedes mismos se están condenando de que ustedes lo están echando es por el príncipe
del excremento o de las moscas. Así que ustedes son sus propios jueces. En acusarse ustedes mismos se están acusando de que no lo están echando por el dedo de Dios, porque ustedes me están acusando a mí también, y ustedes por quienes lo echan, entonces ustedes mismos se están acusando. En el versículo 28, Jesús dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando Jesús dice que si Él echaba fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, es importante resaltar que a pesar de que nuestro Señor tenía poder en Él mismo, Él honraba al Espíritu de Dios y trabajaba por medio de su poder. Entonces, mire cómo el Señor Jesús, que aunque tenía poder en sí mismo, Él honraba al Espíritu Santo de Dios. Qué importante, hermano, es dar honra a la obra del Espíritu Santo. Cuando Dios dice, ha llegado el reino de Dios, existen dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. Si usted lee en Juan 14:30, el Señor Jesús dice: bueno, yo me voy porque yo no tengo nada aquí, viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo en él. El príncipe de este mundo es el que está llevando a la pedofilia, a la drogadicción, a todos los pecados de iniquidad que hoy estamos viendo y que se han aumentado cada día más, y que dice la palabra de Dios que solamente lo detiene el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, liderando la iglesia, direccionándola, de ahí la importancia que se nos manda de llenarnos de Él. Entonces decía Jesús, si yo, por el Espíritu de Dios, de hecho, ha llegado el reino de Dios. ¿Qué quería decir Jesús? Jesús estaba demostrando que Él era el Hijo de Dios, que se cumplían en Él las escrituras de Isaías 61, cuando dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y lo vemos aquí en Mateo 12:18, confirmando nuevamente que el Espíritu estaba dentro de Jesús y que Él era el que hacía todas las obras, las sanidades, los milagros, el que había dado la voz al mudo y el que había dado la vista al ciego. Es decir, que el Espíritu Santo es quien ejecuta todo a través de Jesús, el Espíritu Santo dentro de Jesús. Y es allí donde Jesús dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ha llegado el reino de Dios. ¿Y qué significaba el reino de Dios? Sanidades, liberaciones, amor, misericordia. Ese era el reino de Dios. Y entonces le dijo: entonces si yo lo he hecho por el Espíritu, si por el Espíritu os he hecho fuera demonios, ha llegado el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Satanás no va a echar fuera demonios. El que lo va a echar fuera es el Espíritu Santo, que Él es el que es el reino de Dios, que viene trayendo sanidades, que viene trayendo liberación, que viene trayendo todo lo que esta gente estaban viendo sorprendido y que preguntaban si era David, porque ya conocían esa profecía. Ahora, en el versículo 29, Jesús, en el versículo 27, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, el 28, ha llegado el reino de Dios. En el 29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Él les hace una pregunta. Vengan acá. ¿Cómo puede entrar si Satanás es el hombre fuerte? Entonces, debe haber alguien también fuerte que lo haya atado, que le haya limitado la fuerza para poderle robar y saquear lo que tiene en la casa. Cuando Jesús dice: ¿cómo puede alguien? Esa palabra, ¿cómo puede alguno? Ese alguno se está refiriendo a Jesús. O sea,
¿cómo puedo yo entrar entonces a la casa del hombre fuerte? Entonces está diciéndole, ¿cómo pude yo entrar aquí? ¿Y cómo pude saquear sus bienes? Bienes se está refiriendo a nosotros, en este caso al mudo, que Jesús entró y el hombre fuerte, Jesús como más hombre fuerte, con más poder, ató ese espíritu mudo, lo sacó de ahí y tomó a este hombre y le dio la voz y al otro le dio la vista. Entonces le saqueó ese espíritu de ceguera, de mudo que había allí y se tomó los bienes que eran estos dos hombres, así como un día te tomó a ti y a mí y a todo ese hombre fuerte que nos tenía atados y nos saqueó. Qué bonito que usted y yo, el Señor nos saqueó, tomó ese fruto, somos nosotros, nos arrebató del enemigo. Pero Él lo dice, si primero no le ata, entonces podrá sacarlo. Ahora cuando dice, ¿cómo puede alguno entrar? ¿Cómo puedo yo, Jesús, entrar al hombre fuerte si no lo ata? Jesús está diciendo claramente que Él es el único que puede atar a Satanás. Eso lo está diciendo Él, para arrebatarle los que iban a creer en su sacrificio. Hermano, es importante. Nadie puede librar a nadie de la posesión de un demonio si no es un hijo de Dios, a quien Dios le dio autoridad para sacar fuera demonios. Entonces, Jesús en este pasaje estaba diciendo, no estoy bajo el poder de Satanás, sino que demuestro que soy más fuerte que él, echándolo fuera de aquellos a quien él tiene el dominio, como el mudo, como el ciego. Eso estaba el Señor Jesús diciendo en este pasaje. ¿Cómo puede alguno entrar? ¿Cómo puedo yo, Jesús, entrar si yo estoy demostrando que yo tengo el poder, yo soy más fuerte que Satanás? Y lo até y le quité y eché fuera ese demonio y le saqué, o sea, me tomé al mudo y le di la vista. Eso estaba diciendo el Señor. Ahora, ¿en dónde se originó todo esto? ¿Dónde ocurrió todo esto que el Señor ató al hombre fuerte y le arrebató lo que había quitado, es decir, tu vida, mi vida, todo lo que conocemos al Señor? Este sacrificio de Jesús, ahí lo encontramos en 1 Juan 3:8, cuando dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de él. Entonces, ¿dónde se originó? En la cruz, cuando Jesús deshizo todas las obras del diablo. Y él tiene poder para tomarnos a nosotros como nos ha tomado hoy en día que hemos creído en el Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo ató a Satanás cuando él dice y cómo lo ata? Bueno, hermanos, por medio del sacrificio, para quitarle el dominio del imperio de la muerte y vencer a Satanás en la cruz. Lo hizo cuando Jesús dijo, consumado es. Y cuando él expresa consumado es, él expiró y muere. Exactamente, precisamente en ese momento, Satanás quedó atado. Y hemos sido libres de la potestad de las tinieblas, donde cada vez que se nos predique el Evangelio, alguien nos predique el Evangelio, entra el Espíritu Santo de Dios, que es el que está actualmente dirigiendo la iglesia, convence de pecado y nos guía a la verdad. Por eso es importante que ya Jesús venció el imperio de la muerte y que para todo lo que está en el pecado, todo lo que está en la misión que tenemos que hacer nosotros es predicar el Evangelio. Hermano, Dios nos dice hoy, habla a tiempo y fuera de tiempo. Háblale al vecino, habla de tu familiar, aunque se burlen, no importa. Nuestro deber es predicar. Y el trabajo del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. En Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho,
Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El fruto eres tú y yo. O sea, esa aflicción que el Señor sufrió en la cruz del Calvario, el fruto eres tú que en esta noche estás escuchando esta palabra. Soy yo que la estoy compartiendo y son todos aquellos que aún el Señor va a alcanzar en este momento, en cualquier lugar del mundo. Alguien está escuchando la palabra, alguien está siendo liberado, ministrado ahora por el poder del Espíritu Santo en este momento, mientras que escuchamos y fortalecemos mi fe. En un lugar, en diferentes partes del mundo están ocurriendo milagros donde Dios está saqueando. Dios está atando al hombre fuerte de los drogadictos, de los pedófilos, de los homosexuales, de los satanistas. Mucho ahora en este momento el Señor está saqueando y está trayendo el reino de los cielos, hermano. Pero que hablemos de la palabra de Dios. Veamos entonces el versículo 30. Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Hermanos, simplemente cuando Jesús está hablando aquí, está diciendo que es tan fuerte la lucha, esta lucha, hermano, el seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Esta guerra es una guerra de vida o muerte. Realmente, hermano, no estoy de pronto asustando a nadie, pero si usted mira, realmente la palabra de Dios dice que esto es para valientes, los valientes lo arrebatan. Hermanos, Dios está diciendo, el Señor Jesús está diciendo que esta es una lucha donde no debe haber nadie neutral. No podemos estar así que hoy estoy aquí en el mundo, mañana estoy en El Paso, voy aquí, me voy al mundo, ando en el mundo, estoy en la iglesia, estoy en el mundo. Entonces el Señor está diciendo, no puede haber nadie neutral. O te quedas en el mundo o te quedas con el Señor. No puede haber nada, no puede haber neutralidad, sino que tenemos que ser decididos. Si no hemos decidido a seguir a Cristo, con la ayuda del Señor vamos a vivir en santidad. Si hemos decidido seguir a Cristo, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Es difícil caminar, hermanos. Nadie jamás va a tener tiempo para orar. Nadie va a tener deseo de leer la palabra. Entonces, por encima de que no tengamos deseo de orar, debemos de orar. Por encima de que no tengamos que querer estudiar la palabra, tenemos que estudiarla. Por encima que nos dé pena hablar del Evangelio, tengamos temor, por encima tenemos que hacerlo. Por eso Dios está diciendo, conmigo o recogen o desparraman. Entonces, en el mundo, hermanos, solamente hay dos fuerzas trabajando, el recoger y el desparramar. Cualquiera que hace una de estas contradice la otra. Por eso el Señor en Apocalipsis dice que 3:15, 16, que porque o no eres ni eres frío ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré, eres neutral. En un momento estás con la cosa del mundo, otra mente estás con las cosas del Señor. Entonces te defines. O vas a recoger las almas perdidas conmigo o vas a seguir desparramando, siendo para perdición de muchos. Es lo que el Señor está diciendo. Es más, en Marcos hay un pasaje donde los discípulos le dicen al Señor, Señor, hemos encontrado a alguien que está predicando tu palabra, pero le dijimos que no siguiera predicando porque no nos sigue a nosotros, no está con nosotros. Jesús le dijo, no, déjalo que hable, él está recogiendo. Si él no está contra mí, entonces está a favor mío. Así, hermanos, que esta palabrita, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama, está llevándonos, hermanos, a que nos definamos. Porque hay mucho pueblo de Dios que está viviendo una vida neutral. No hablo aquí, no hablo acá, como convenga. Recordemos que esa fue una de las que el profeta Elías vino a derribar de esos pensamientos y le decía al pueblo, ¿hasta cuándo cavilaré entre dos pensamientos? Si Jehová Dios es vil y si es Baal, pues quédate con Baal. Entonces, hoy más que nunca, hermanos, estamos llamados a identificarnos como cristianos. Hoy en una época donde la palabra, este asunto de la ideología de género, donde todo esto se está imponiendo, donde ya se está queriendo de que
no se hable de Jesús, de que no se hable de niña, de niño, de que no hablemos de sexo masculino, femenino, donde ya se está dando permiso para que se levanten en las embajadas las banderas del orgullo gay, donde ya se está dando en Estados Unidos. Ya este presidente Biden comenzó dando permiso en los baños transgénero. Si yo me siento que soy hombre, entro en el baño de los hombres. Si un hombre siente que es mujer, entra en el de la mujer, imagínense eso. Donde si un médico no quiere operar, cambiar de sexo a alguien, tiene problema con el Estado. Entonces estamos en un tiempo, hermanos y hermanas, en que tenemos que irnos definiendo totalmente con Cristo. No podemos ser neutrales en todo. Por eso necesitamos buscar que el Señor nos ayude, porque estamos en los últimos tiempos donde se está hablando todo lo contrario a la palabra. Ahora vemos en el versículo 31, por tanto digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. La palabra blasfemia, blas en griego significa torpe, estúpido, lento. Y flema significa habla o el habla. Entonces blasfemia significa hablar estúpidamente en contra del Espíritu Santo. Blasfemar al Espíritu Santo es atribuirle su obra a Satanás, negar y rechazar su obra que él está haciendo, queriendo decir que es Satanás que la hace, donde Satanás viene a destruir, y el Espíritu Santo que viene a establecer el reino de Dios en la tierra a través de nuestros corazones. Él es el que hace todo limpio, puro, porque nos ama. Muchos hermanos, mucho pueblo de Dios a veces viven preocupados porque creen que han blasfemado contra el Espíritu Santo, pero hay una diferencia entre blasfemar que ofender. Recordemos que en Efesios 4:30 dice la palabra de Dios que no contristéis al Espíritu Santo, con que fuiste sellado para nuestra redención. ¿Qué es contristar? Es apagar al Espíritu Santo. Es como si uno tuviera por dentro la amarrada. El Espíritu Santo te da una orden y no lo obedeces cuando no le obedecemos, o cuando hacemos cosas que no es la voluntad de Dios. Entonces allí, en 1 Juan 1, 7, 9, dice que todo es perdonado a los hijos de Dios. Recordemos que la palabra dice que abogados tenemos, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermano, el que tú ofendas al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te llamó a orar y no quisiste levantarte a orar. El Espíritu Santo te dijo que perdonaras a tal hermana y usted no quiso perdonarla. Que el Espíritu Santo le dijo que fuera a visitar. El Espíritu Santo te dio órdenes y no la cumple. Entonces estás contristándolo, estás entristeciéndolo, porque el Espíritu Santo es una persona, se pone triste y no le permites trabajar en ti, ni le permites que Él trabaje en ti y a través de ti se vean cosas grandes que un ser humano no las puede hacer si no tiene dentro el Espíritu Santo de Dios, si le permitimos que Él trabaje. Que quede claro, hermano, que blasfemar no es lo mismo que ofender. Sí lo ofendemos, pero pedimos perdón y Él nos perdona. Primera de Pedro 1:3 dice que no somos rociados con la sangre de Cristo por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi hermano, blasfemar al Espíritu Santo es decir que la obra la hizo Satanás, porque el ministerio principal del Espíritu Santo es testificar de Jesús. El rechazar el testimonio del Espíritu Santo de Jesús es fatal, hermano. Ese es el pecado imperdonable. O sea, aquí en la tierra, por muy atroz que sea un pecado, es perdonable. Pero el único pecado imperdonable es que se hable del Espíritu Santo, que se le atribuya las obras que el Espíritu Santo hace a un hechicero, al diablo, a Satanás, como estos fariseos que hablaban cosas estúpidas, cosas sin sentido, que el Señor le decía, ustedes son estúpidos, reaccionen. Cómo el enemigo va
a permitir que yo entre y le destruya su reino. Rechazar al Espíritu Santo es fatal y la palabra de Dios nos lo está diciendo. Sigue la palabra diciendo que todo pecado es perdonado. Entonces, que a cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermano, qué grande es esta blasfemia. Y muchas veces escuchamos a muchos decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa, o sea, negando totalmente que es una persona que tiene sentimiento, y es una blasfemia porque el Espíritu Santo es una persona que le podemos contristar, le podemos entristecer, lo podemos apagar, como la palabra de Dios está diciendo. Y yo le aconsejo, hermano, que usted pueda ir en Juan, va a encontrar todo lo que el Espíritu de Dios hace, conociendo que principalmente Él testifica de Cristo, convence de pecado, de juicio, de justicia, y eso nos va a ayudar a nosotros a que podamos hablar del Evangelio a nuestros familiares. Y que si estamos orando, no vemos cambio, no nos preocupemos, llenémonos del Espíritu Santo, y Él es el que va a convencer de pecado. En el versículo 33 dice que o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El Señor le estaba diciendo a los fariseos: ustedes tienen un corazón malo, porque si ellos estuvieran recto con Dios, o sea, si ellos anduvieran bien con el Señor, las palabras que iban a salir de su boca no era de esa blasfemia, esa palabra que hablaron sin temor, que no era el Espíritu Santo, sino ese demonio, ese príncipe de las moscas, del excremento. Donde ellos estuvieran con el Señor, hubiesen hablado bien. Sus palabras hacia Jesús también hubiesen sido buenas. Hermano, por eso es muy importante estar lleno del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos nosotros, aun cuando tengamos dificultades en medio de nuestro hogar, aun cuando tengamos diferencias, lo que se presente en el trabajo, en la iglesia, el Espíritu Santo nos va a ayudar de cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a manejar las situaciones, cómo vamos a hablar. ¿Por qué? No porque seamos buenos, pero sí porque le damos cabida al Espíritu Santo, y si nos dejamos llevar, Él nos va a decir de qué manera vamos a actuar, por muy difícil que sea la situación, por muy hiriente que sea. Entonces, por eso Él dice aquí que el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da malos frutos. Y le estaba diciendo: ustedes están mostrando que tienen una raíz mala, por lo que están expresando acerca de la obra que yo estoy haciendo, atribuyéndosela a ese demonio. En el versículo 34, Jesús le llama generación de víboras. ¿Por qué el Señor le llama generación de víboras? Con estas palabras, Jesús estaba esencialmente llamando a estos líderes religiosos, a esta gente que conocía la palabra, que era lo máximo en la palabra, en la religiosidad, y vamos que ellos ni siquiera la estaban viviendo. Ellos ni siquiera conocían ni sabían bien esta profecía. No la pudieron distinguir por la envidia que había, por todo esto lo que era blasfemar, porque pensaban que eran los más grandes, que todo lo que ella hacía era así, del reino de los cielos, y Jesús vino mostrando realmente que era el reino de los cielos. Jesús le llama generación de víboras porque Jesús relaciona a las víboras. Recuerde que la serpiente está relacionada con Satanás, que fue ella la que en el ambiente pues representa a Satanás a través de la serpiente, utilizando a Adán y a Eva, es que le presenta una media mentira. Entonces, ellos eran una generación asociada con las víboras, no con Dios. O sea, que esa generación de fariseos más bien era asociada con todas las obras de Satanás, pero no con Dios, con el Dios que ellos creían hacer, y por eso Dios viene mostrando esta realidad. Pero a veces descubierto, ellos empiezan a blasfemar, y esa blasfema es imperdonable. En el versículo 35 vemos que la naturaleza perversa que había en ellos
era lo que causaba que ellos hablaran perversidades acerca de Jesús. Y por eso Jesús dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y Jesús le dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos y hermanas, en esta noche, nuestras palabras revelan lo que está en nuestro corazón. Ojo que no lo está diciendo la hermana Dora, es el mismo Jesús que está diciendo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? De la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de palabras, de todo esto, eso va a salir. Pero si no está lleno, lo que está saliendo está diciendo de qué estás lleno tú o de qué estoy lleno yo. Ahora Jesús dice, si hubiera un buen tesoro en el corazón de estos líderes religiosos, se demostraría por sí mismo en sus buenas obras. O sea, dando a entender que si yo dentro de mi corazón tengo palabra de consuelo, de todo, estoy llena, en cualquier momento, en cualquier situación, lo que va a salir de mi boca va a ser para bendición, si es de corrección, si es de ayuda, va a haber eso. ¿Por qué? Porque de eso está lleno mi corazón. Pero si va a salir lo contrario, porque de rencilla, de división, es porque eso es lo que está, lo dice el mismo Jesús. Ahora, en el versículo 36 dice que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Hermano, toda palabra ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa quiere decir que es algo inútil. Una palabra ociosa es algo que no hace nada, que no ministra gracia ni instrucción para aquellos que la oyen. A veces, hermano, como cristianos, hablamos cosas con doble sentido, que provoca la risa, que nos podemos estar convirtiendo en el payaso del que está allí. Pero eso, ¿en qué ministra? ¿En qué fortalece la fe? ¿Qué conocimiento me ayuda a tener del Señor? ¿En qué me motiva a orar? Entonces, está diciendo aquí que toda palabra ociosa. Oigan, y los fariseos hablando ociosidades, por eso el Señor le hablaba, piensen, sean lógicos, fariseos estúpidos, lentos, ustedes, ¿cómo hacen esto? Si sabiendo que Satanás no va a entregar su trono si se quiere destruir, yo vengo a traer vida y viene a traer muerte. Así, mi hermano, que hablar palabras necias, como hijos de Dios, como cristianos, ya no podemos estar hablando cualquier cosa. Cada día debemos estar pendientes de qué vamos a hablar. Que el que nos escuche pueda ser bendecido con lo que salga de nuestra boca. Pero muchas veces en nuestra boca han palabras vanas, palabras de doble sentido, cuentos rojos, cosas que no instruyen. Y hermano y hermana, el Señor va a pedir cuenta por eso. Pero, hermano, si el Señor está diciendo de que esas palabras vanas, ahora, ¿dónde quedarán entonces las palabras malas y perversas? Si lo ocioso es hablar ociosidades que no alimenta, entonces ningún hijo de Dios puede estar hablando ociosidades, sino que el hijo de Dios debe estar saliendo palabra de bendición y no necesita ser un elocuente, una persona, no, porque si tú conoces la palabra, el Espíritu Santo te va a decir que vas a hablar. Por eso el apóstol Pedro lo conocían. ¿Por qué? Porque él es de Jesús, porque él habla como él. La pregunta en esta noche es, hermano, usted y yo, ¿cómo estamos hablando? ¿Están conociendo que el lenguaje que sale de mí es parecido a Jesús? Porque de eso daremos cuenta. Si daremos cuenta de esas palabras ociosas e inútiles, ahora que están las palabras malas y perversas que muchas veces se lanzan contra personas sin temor, hermano. Es muy importante eso. Muchas veces, como pueblo de Dios, se levantan palabras, se levantan juicios sin temor. De eso se va a dar cuenta al Señor. Aquí lo dice la palabra de Dios, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cada palabra que día a día sale de nuestra boca está siendo notado en el cielo, hermano. Hay muchos libros en los cielos y está siendo notado lo que hoy tú y yo hablamos, si fue para bendición, si fue para división, si fue para rencilla, pero daremos cuenta de eso. Así que cuidemos nuestro lenguaje y llenémonos de la palabra de Dios, que así tendremos nuestra boca, el Espíritu Santo la da como espada aguda. Por último, quiero hacer una pregunta.
¿Será que puede un cristiano blasfemar contra el Espíritu Santo? Pablo nos da una respuesta en 1 Corintios 12:3. Dice esta palabra: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, hermano, Pablo estaba diciendo, no, porque si una persona es nacida de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, esa persona va a estar llena y controlada por el Espíritu Santo. No va a blasfemar del Espíritu Santo, lo va a honrar. Por eso dice que os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. O sea, si el Espíritu Santo está dentro de mí, yo no voy a llamar anatema. Anatema significa maldito, o sea, la manera como ellos se expresaban. Si el Espíritu Santo está dentro de mí, yo no voy a blasfemar. Y él dice dos cosas. Uno, no va a llamar a Jesús anatema, maldito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está testificando que Jesús dio la vida, derramó su sangre. El Espíritu Santo está hablando bien de Jesús, lo está enseñando que creen en el sacrificio, que por favor la sangre que fue derramada allí, esa sangre me limpia cada día si peco, y esa sangre va a alcanzar a tus familiares, a mis familiares que aún no han llegado. Pero que hablemos la palabra y que el Espíritu Santo de Dios le va a convencer y en el momento preciso van a llegar. Así, queridos hermanos y hermanas, que un cristiano lleno del Espíritu Santo jamás va a blasfemar del Espíritu Santo. Lo puede ofender, lo puede contristar, le pide perdón y sigue adelante. Recordemos que fue perdonado Pedro porque negó a Jesús. David fue perdonado. Entonces todos los pecados en esta tierra son perdonados si verdaderamente nos arrepentimos. El Espíritu Santo de Dios nos lava con la sangre de Cristo, nos limpia y nos llena de Él. Así vamos a honrar a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, y no vamos a blasfemar. Entonces, si no a contristarlo, pero que el Señor nos llene, nos ayude para que podamos estar llenos de Él y podamos orar, y que a través de cada uno de nosotros el Espíritu Santo pueda hacer cosas grandes. Aún Él decía que Jesús dijo, aún cosas mayores harán, porque el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Así, hermanos, que así como Jesús, que tenía poder en sí mismo, honró al Espíritu Santo, honremos al Espíritu Santo, dándole cabida a nuestras vidas, escuchando su voz. Él nos corrige, Él nos revela. Hermanos, estemos atentos. Muchas veces vamos a tomar una decisión y el Espíritu Santo nos dice que no, pero no lo obedecemos. Si el Espíritu Santo te llama a la 1, a las 2 de la mañana para que ores, levántate a orar, hermano. Si el Espíritu Santo te llama ahora que cantes, hazlo. No sé qué orden te está dando el Espíritu Santo de Dios. Si te está dando la orden que mañana vayas, que llames a alguien porque estás resentido, que arregles eso, hazlo. Hazlo, porque eso es lo más grande que pueda haber, que el Espíritu Santo esté tomando control de nosotros, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y venga lo que venga, los ataques del enemigo, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser libres. Venga la prueba que venga, el Espíritu Santo nos va a sacar en victoria, porque ese era el deseo de Jesús. Para eso Jesús murió, y por eso Jesús le dijo, me voy y les dejo el Espíritu Santo de Dios, porque Él va a hacer esa obra aún grande. Así, hermanos, en esta noche, que esta palabra haya sido de gran bendición el oírla, que nos haya motivado a amar a la persona del Espíritu Santo, que busquemos llenarnos de Él, que no le contristemos, que lo obedezcamos, que hablemos el Evangelio, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y aunque no veamos que está ocurriendo nada, el Espíritu Santo está trabajando, como dice la palabra de Dios, como se forman los huesos en el vientre de una mujer encinta, que tú no sabes cómo, pero se está formando. Así es la obra que Dios está haciendo. Cuando estamos orando por el vecino, por ese problema, no sé por quién estás orando, pero el Espíritu Santo está actuando si nos dejamos llenar de Él, si lo buscamos. Memoricemos muchos versículos.
estudiemos, conozcamos la vida del Espíritu Santo en el libro de Juan. Hay mucho, y cuando sabemos de una persona es mucho mejor, porque la conocemos más y sabemos quién es, y es más fácil de que nos guíe. Les invito a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que todo pecado en esta tierra, tú lo perdonas, Señor. Y que el Espíritu Santo es nuestra guía, que nos consuela, que intercede por nosotros y que debemos llenarnos, que debemos cada día de creer, Señor, en ti, Jesús, a través de esa obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Gracias, Señor, porque nos afirma cuán importante es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, que aún Él está aquí en esta tierra, que está aquí en esta tierra porque estamos aquí, pero el día, Señor, que llegue el rapto, el día, Señor, que tengamos que irnos, Él se va con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que bendigas la vida de cada hermano, cada persona que ha escuchado esta palabra en esta noche. Que tú la puedas convencer. No sé qué necesidad tenga, qué pecado tenga, qué inquietud tenga, tú le estés revelando y le estés convenciendo, Espíritu de Dios, y te estés glorificando en su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, ayúdanos a amarte, ayúdanos a buscarte. Despierta en nosotros ese fuego de la oración, ese deseo de estudiar la palabra, ese deseo ardiente de hablar la palabra a nuestra familia, a todos. Gracias, Espíritu Santo. Sana el que tenga dolencias en esta hora. Abre puertas que esté encerrada y que necesite trabajo. O el que esté confundido por alguna respuesta, por alguna situación dentro de la dinámica familiar. Rompe toda atadura, Espíritu de Dios. Y glorifícate porque donde estás tú, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gracias, Espíritu Santo, por la libertad que tú traes en cada hermano que ha escuchado esta palabra. Y aún tú te seguirás glorificando. Gracias por mi vida, por mi familia. Bendice la familia pastoral, Señor, ayúdale. Bendice cada ministerio de la Iglesia Templo Santo. Que te glorifiques poderosamente en cada ministerio, en la escuela aquí, en el Centro de Desarrollo Integral El Amparo, en la Generación Conquistadora, Sociedad de Damas, de Caballeros, de Jóvenes, o de intercesión, grupo de trabajo, a cada uno, Espíritu de Dios. Pon tu mano sanadora en esta hora y en tu nombre reprendo todo espíritu de enfermedad, Señor, en ningún Padre de la gloria, coronavirus, Señor, tenga poder sobre tu pueblo, Señor, guárdanos, ayúdanos, que está afectado, levántalo con tu poder, Espíritu de Dios. Oh, Señor, ayúdanos, bendice cada culto. Gracias por esta noche, Señor. En tus manos nos entregamos, Dios. Amén. Hola, queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Para la Iglesia Templo Santo es importante estar en contacto con usted. Por eso le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que le llegue la notificación cada vez que se suba video o se transmita en vivo. También es importante que nos siga en Facebook, dándole me gusta a nuestra página de fanpage y dándole el botón de WhatsApp para agregarlo al grupo de la congregación. No se pierdan ninguna de nuestras transmisiones de la semana. El martes, el estudio bíblico. El jueves, en la mañana, el ayuno familiar unido. Y en la noche, el culto familiar unido. El día sábado, la sociedad juvenil. El día domingo, en la mañana, el culto dominical. En la tarde, la escuela Kids. No se pierda ninguna de nuestras transmisiones. ¡Lo esperamos!